Permítame entonces comenzar de nuevo. Le damos la bienvenida a la doctora Karen Hernández, educadora especialista en ciencias de la tierra, con un doctorado en educación enfocado en sostenibilidad y estudios de maestría en ingeniería ambiental y ciencias geológicas. Es diplomada en ecología ambiental y sustentabilidad para la docencia universitaria, también en desarrollo sostenible para emprendedores y empresarios, gestión e innovación social de las organizaciones de la sociedad civil, liderazgo e inclusión social y acceso a derechos, medio ambiente y derechos humanos, integración y cooperación sur-sur y los ODS. Adicionalmente, es promotora internacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La doctora Hernández ha dedicado su carrera a investigar e implementar soluciones innovadoras para los desafíos ambientales. Su proyecto de investigación doctoral, centrado en la Universidad Sustentable, la posiciona como una referente en este campo. A través de su experiencia como coordinadora de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental en LUCAP, ha liderado iniciativas para promover prácticas más sostenibles en la comunidad universitaria. Entonces, bueno, ¿quién mejor para hablarnos de este tema tan interesante? Doctora Carr, los micrófonos son suyos. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Un placer de verdad compartir con ustedes este espacio. Vamos a comenzar. Voy entonces a comenzar a compartir pantalla, agradecida con el posgrado, específicamente la maestría de educación, mención, procesos de aprendizaje y gerencia educativa por la invitación y agradecida con todos los presentes por compartir con nosotros este espacio. Bien, digamos que este espacio de encuentro lo titulamos ODS e investigación, un diálogo para el cambio. Para el cambio, digamos que en el aspecto más global de lo que significa cambio, ¿no? Cambio incluso de cómo vemos la investigación. Ok. ¿De qué vamos a hablar en este espacio? Un poco vamos a hacer un breve recorrido por lo que son los ODS, comenzando por hablar de dónde vienen los ODS y específicamente de qué hablamos cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cuáles fueron los objetivos que le precedieron en estas agendas? Y cuál es, digamos que, la innovación que se buscó con la Agenda 2030 y que se incorporó, porque digamos que ya veníamos con una agenda desde el milenio. La Agenda del Milenio fue una agenda que tuvo unos objetivos, digamos que partían de la necesidad de atender problemas globales. Esta agenda tenía 8 objetivos y digamos que la cumplimos entre el 2000 y el 2015. Estaba principalmente enfocada en reducir la pobreza, abarcó un periodo de aproximadamente 15 años y estaba impulsada principalmente para países en vías de desarrollo. Hacía menos énfasis en lo que tenía que ver con el aspecto ambiental y a partir de ella pues de ella se derivan de algunos pendientes de la agenda del milenio, se deriva la agenda 2030. La agenda 2030 tiene en total 17 objetivos. Digamos que aborda una gama más amplia de desafíos globales, incluyendo por supuesto lo que tiene que ver con el cambio climático. Esto quiere decir que el aspecto ambiental es un elemento innovador dentro de esta agenda. En total tiene 17 objetivos y digamos que el enfoque es holístico. La Agenda 2030 en un principio se pensó para el año 2030, pero ahorita se están haciendo algunas reevaluaciones de esta fecha. Por lo tanto, aquí le coloqué que tiene un carácter indefinido, no porque la agenda no cierre en el 2030, sino porque vamos a estudiar de ahora en adelante, desde el 2030 en adelante, qué cosas aún no se han logrado. Luego, adopta un enfoque, digamos que abarca a los países del mundo, ya vamos a ver en qué se basa esta agenda, y la sostenibilidad
específicamente la que tiene que ver con lo ecológico, pues está muy en el radar, en el norte de la agenda. Los ODS, vamos a verlo más adelante, están interconectados entre ellos. ¿Qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Bueno, digamos que son un llamado a la acción. Un llamado a la acción para poner fin a la pobreza y para no dejar a nadie atrás. Digamos, trata de proteger el planeta y de garantizar que todos los habitantes del mismo gocen de paz. Por tanto, cada objetivo tiene una orientación. Vamos a ver cuáles son esas orientaciones. ¿Por qué son importantes los ODS? Es decir, no solamente para la investigación, sino para la generalidad del planeta. ¿Por qué la Agenda 2030 reviste importancia? ¿Y por qué cada día que pasa estamos hablando más de ella? Bueno, primero tiene una visión global. Los ODS ofrecen, digamos, unos objetivos comunes, un marco de acción común para que todos los países, pero no solamente estos, sino las organizaciones, trabajen en conjunto para que el futuro sea más sostenible. Por tanto, digamos que abarcan un abanico importante de problemas globales. Los ODS están interconectados. Aquí yo puse un ejemplo. Si digamos que nosotros apuntamos, sobre todo en educación, apuntamos al ODS 4, normalmente cuando yo hablo con colegas que trabajan con ODS y que están dedicados a la educación, estos colegas me dicen que ellos directamente inciden en el ODS 4, y eso es cierto. Están incidiendo en educación de calidad. Sin embargo, como los ODS están interconectados, al yo incidir en educación de calidad, en el entendido de que para decir que incido en educación de calidad, estoy tomando una meta o más del ODS para, digamos, tener unos indicadores que me digan que realmente estoy incidiendo en él. Cuando yo incido en el ODS 4, e indirectamente o directamente estoy relacionando este ODS con todos los demás, pero específicamente yo tomé aquí dos de ellos. Pobreza cero, si yo incido en educación, indirectamente estoy incidiendo en este ODS, el ODS 1, y estoy incidiendo también en la igualdad de género. ¿Por qué? Porque necesariamente cuando estoy trabajando en educación de calidad, estoy trabajando también en otros elementos que tienen que ver con la educación. Pero como decía, no solamente estos ODS pueden estar interconectados con el ODS 4, sino que los 17 objetivos pueden conectarse entre ellos. Los ODS son integrales. ¿Qué significa esto? Que según el diagrama de PAN, ellos atienden a 3 esferas que se interconectan, que son la biosfera o ecosistemas, la esfera de la sociedad o lo social y la esfera económica. Entonces los ODS son integrales, buscan abarcar esas 3 esferas, por eso es que se interconectan. Los ODS son relevantes para todos los países, mientras que los objetivos del milenio son relevantes solo para los países en vías de desarrollo. Los ODS son relevantes para todos, es decir, convocan a todos los países independientemente del nivel de desarrollo que estos posean. Otra cosa importante de los ODS es que buscan movilizar las acciones a nivel mundial, pero también las acciones a escala, es decir, buscan movilizar acciones a escala local, a escala regional y por supuesto a escala global. Por tanto, los gobiernos, las empresas, la sociedad civil, los ciudadanos están convocados a accionar en torno a la agenda. Esto quiere decir que hay responsabilidades individuales, responsabilidades, por supuesto, colectivas y responsabilidades de Estado en relación a los ODS. Ahora bien, lo que nos reúne en este espacio, ¿por qué es importante integrar los ODS en la investigación, específicamente en el área de investigación? Bueno, si entendemos que la investigación busca solucionar problemas y hemos dicho que la agenda, digamos que se enfoca en problemas globales,
La investigación tiene mucho que decir en torno a la solución de problemas globales. La pregunta aquí es, ¿por qué es importante para toda la investigación? Digamos que para la investigación, específicamente, los ODS le dan una mayor relevancia a nivel social. La investigación que se alinea con las necesidades y prioridades que manifiestan los países que firmaron la Agenda 2030, digamos que tiene un impacto más significativo en lo social. Adicional a esto, la investigación que se alinea con ODS busca innovación y creatividad. Los ODS van a estimular la búsqueda de soluciones cada vez más creativas, novedosas, que involucren a la tecnología, que involucren, por supuesto, lo social, lo económico, que además involucren a varias disciplinas para la solución de un problema, porque eso es lo que permite, digamos, abordar problemas que son complejos, que requieren de varios especialistas para ser abordados. Entonces, eso le aporta un tinte de creatividad al hecho de investigativo. Luego hablamos de la importancia en relación con la colaboración interdisciplinar, que va a fomentar el hecho de que se involucren los ODS en la investigación. Bueno, colaboraciones, ya decía, de diferentes disciplinas, pero entre diferentes disciplinas existe también la colaboración para resolver problemas que son complejos. Ya no nos abocamos a un solo problema en una lista específica, que es el área de la disciplina en la cual me desempeño, sino que al involucrar varias disciplinas, digamos que podemos orientar la investigación para solucionar un problema de manera más holística. Entonces, enriquece la investigación desde todo punto de vista. Hay una mayor visibilidad para el financiamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Las organizaciones internacionales, no solamente las que tengo acá en la lámina, Naciones Unidas, Banco de Desarrollo, fundaciones, e incluso algunas asociaciones para investigadores, sino que la investigación adquiere una mayor visibilidad y potencia la posibilidad de obtener financiamiento. Al involucrar la Agenda 2030 dentro de los objetivos de la investigación, ya vamos a ver más adelante cómo se hace eso, o alineando los objetivos de mi investigación con los objetivos de desarrollo sostenible, tengo la oportunidad de acceder a financiamientos que están destinados para esa área. En el entendido de que es una agenda global, los países del mundo han destinado financiamiento para la investigación en cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Una pregunta que yo me hice y que se hacen los colegas es, ¿la investigación se orienta a los ODS o los ODS orientan la investigación? La respuesta a esa pregunta es más sencilla de lo que uno pudiera pensar. Digamos que la investigación se puede orientar o alinear a los objetivos de desarrollo sostenible. Ya vamos a ver cómo podemos hacer eso. Pero también, desde el principio, yo puedo crear investigaciones orientadas a resolver problemas que están enmarcados dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Bien. Lo primero que vamos a conversar es cómo, desde el principio, yo puedo generar investigaciones que estén orientadas a resolver de manera directa o de manera indirecta o aportar a problemas globales. Bueno, estableciendo prioridades, ¿no? Digamos que los ODS tienen unas prioridades establecidas. Ellos identifican desafíos que resultan apremiantes para la humanidad. ¿Cuáles son esos desafíos? Bueno, pobreza, el hambre, la desigualdad, el cambio climático, la degradación ambiental, la paz. Tienes ciudades sostenibles, el trabajo digno, es decir, tenemos 17 objetivos que se orientan a problemas globales. Lo primero que hay que hacer entonces es establecer una prioridad dentro del campo de investigación que yo quiero desarrollar.
por supuesto, ya lo decíamos al inicio y lo vamos a repetir más adelante, que hay que promover la interdisciplinariedad, es decir, requiere la colaboración de diferentes disciplinas. Ya no es el investigador dentro de su disciplina investigando, sino que digamos que genera investigaciones donde hay varios especialistas sumados a la misma investigación. Fomentando la innovación, también lo decíamos y lo vamos a repetir más adelante, porque los desafíos a los que nos enfrentamos son complejos y requieren que tengamos una cierta creatividad para proponer soluciones novedosas. También hay que impulsar la participación ciudadana. ¿Qué significa esto? Que los ODS enfatizan que la importancia de todos los problemas, o sea, la importancia de los problemas globales, requieren o convocan a la participación de todos, es decir, todos los actores sociales están convocados a participar en la solución o aportar a la solución de estos problemas globales. La investigación que se orienta a los ODS puede involucrar tranquilamente comunidades locales para identificar los problemas y buscar las soluciones a los mismos. Ahí está incorporando el elemento social dentro de los procesos investigativos. Existen documentos que facilitan el proceso de alineación u orientación a los ODS, sí existen. Lo que pasa es que estos documentos están creados para la empresa. ¿Por qué la empresa? Bueno, porque las empresas a nivel, como decía yo, a las diferentes escalas, a nivel local, a nivel regional y a nivel global, están convocadas a cumplir con la Agenda 2030. Por tanto, los documentos que existen son documentos destinados a la empresa. Esto no quiere decir que estos documentos no se puedan adaptar a los procesos investigativos, y aquí yo traigo, digamos que, un ejercicio en ese sentido. ¿Cuáles son estos documentos? El SDG Compass, digamos que es una guía que fue elaborada por el Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible. En esta guía está involucrado no solamente el Consejo Empresarial Global, sino que también está involucrado el GRI y está involucrado el Pacto Mundial de Naciones. ¿Qué se buscaba con esta guía? Que es la guía donde se fundamenta el ejercicio que vamos a ver más adelante. Esta guía tiene una serie de pasos, ¿ok?, que invitan a las personas que la utilizan a, primero, entender qué son los ODS, el paso 1, definir cuáles son las prioridades de investigación que tiene. En el caso de la empresa, por supuesto, definir cuáles son las prioridades de atención que necesita o donde necesita poner el foco la empresa, definir cuáles son las metas. Lo importante de las metas es que le va a permitir a la empresa ir, digamos que, midiendo cómo ha evolucionado en el camino para alcanzar esa meta. Tiene que integrar a todos los actores y, por supuesto, tiene que hacer relatoría, es decir, tiene que publicar los resultados. Eso hace que la empresa sea transparente. Vamos a ver un poco cómo se hace o el ejercicio que yo les traigo para hacerlo en educación. El objetivo principal, entonces, es ayudar a las empresas a alinear estrategias para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible o para contribuir al logro de ellos. Otro documento que, digamos que yo recomiendo, si los investigadores, bueno, cuando digo yo recomiendo, yo nada más no, digamos que hay un conjunto de investigadores que ya están trabajando en esto y que recomiendan el SDG Impact. Este documento realmente lo utilizan los organismos que financian y, en el caso de las empresas, los organismos que evalúan para evaluar cómo, digamos, se está llevando a cabo el proceso de, digamos, de ayudar al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este documento lo crea el Programa de Naciones Unidas y está diseñado para ayudar a canalizar la inversión. Es decir, hacia proyectos que realmente estén contribuyendo, que tengan transparencia, que la estrategia esté bien definida y que además tengan el espíritu de gobernanza dentro del proyecto.
Este marco lo que hace es proporcionar un conjunto de estándares, herramientas, incluso ayuda a redactar indicadores para las empresas y los gobiernos, pero también para los investigadores, para evaluar el impacto de las actividades que tienen. Ahora, todos los investigadores tendrían que utilizar el SDG Impact. No. Ya vamos a ver que solo los investigadores que orientan sus investigaciones al logro de los ODS, no aquellos que las alinean. ¿Okay? Ya hoy me voy a explicar más adelante en relación a esto. ¿Cómo se puede hacer una adaptación del SDG Compass para la investigación académica? Es decir, ¿cómo adaptamos un documento que fue creado para la empresa a la investigación que es, digamos que de otra índole? Esto es más o menos orgánico. Digamos que el investigador lo que tiene que hacer es lo mismo que hace, pero esta vez teniendo o considerando los ODS como un elemento no solamente innovador, sino como un elemento neurálgico dentro de su investigación. Entonces, entendiendo los ODS es lo primero que tiene que hacer el investigador. Entender no solamente qué son, sino analizar la evolución que han tenido desde los ODM o los Objetivos del Milenio hasta los ODS o Agenda 2030, pero inclusive la evolución que ha tenido la agenda desde el 2015 hasta el momento en el que decida hacer su investigación. Tiene que estudiar las interconexiones entre los objetivos de desarrollo sostenible, porque digamos que una de las dificultades que yo veo que tiene el investigador es que a veces por el nombre de su investigación decide alinearse con un objetivo, pero no ha revisado previamente las metas de ese objetivo y ver cómo esas metas se alinean con lo que quiere hacer en su investigación. Adicionalmente, cómo ese objetivo que de primer momento él observó o ella observó que tenía que ver con su investigación, cómo ese objetivo se interconecta con otros objetivos. Porque ahí vienen las contribuciones directas y contribuciones indirectas al logro de la Agenda 2030. Y que además se debe reflejar si el investigador quiere, digamos, optar a un financiamiento. Debe investigar también cuáles son las críticas y debates, por supuesto académicos, que hay en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué debe investigar esas críticas? Porque eso le va a permitir ver cuáles son los puntos neurálgicos de la discusión y le va a permitir no llover sobre mojado con su investigación, es decir, no hacer aportes que ya se han discutido y que se han superado. Como segundo paso, fíjense que estamos siguiendo todo el diagrama Compass, pero esta vez como adaptado a la investigación académica, ¿no? Entonces, tiene que definir prioridades. Digamos que tiene que identificar las áreas de investigación más relevantes dentro de los objetivos de desarrollo sostenible. Decíamos que las áreas de investigación están enmarcadas en los 17 objetivos. Y decíamos también que solo con ver un objetivo, digamos que puedo de una vez ver cómo mi investigación tiene que ver con alguno de ellos, pero hay que identificar el área específica en la que el investigador quiere desarrollar esa investigación. Entonces, tiene que identificar las lagunas que hay, de conocimiento que hay en el área que quiere investigar. Eso ya lo hacemos los investigadores. Cada vez que nosotros nos planteamos una investigación, la investigación va orientada precisamente a donde están las lagunas de conocimiento. No hacemos investigaciones que ya otra persona ha realizado o que ya se ha hecho porque no tiene como mucho sentido, a menos que vayamos a aportar algo novedoso a esa discusión. Otra cosa que es importante cuando define prioridades es la relevancia social que tiene su investigación y algunas veces la relevancia política. Aquí en Venezuela y en otras partes del mundo, el investigador debe estar atento a cuáles son los datos o a qué tipo de datos dispone. Es decir, la disponibilidad de datos y además de recursos, que aquí entra
digamos, el financiamiento para su investigación son importantes. Entonces, en la definición de prioridades deben estar claros esos elementos. Debe establecer objetivos, ¿ok? Digamos que en toda investigación, una de las cosas que se deben establecer son los objetivos, así que esto no es una novedad para el investigador. Pero este investigador, estos objetivos deben contribuir a tres cosas, ¿no? O aumenta el conocimiento que existe sobre los ODS. Digamos que el investigador debe tener claro si con esta investigación yo estoy aumentando el conocimiento que ya existe acerca de uno o más objetivos de la Agenda 2030. Debo estar claro o clara si mi investigación va a desarrollar nuevas teorías o va a proponer un modelo para trabajar estos objetivos o para abordar esos problemas globales. O debe estar claro de si su investigación o la investigación lo que quiere es aportar insumos para las políticas públicas, ¿no? Entonces, digamos que dentro de los objetivos debe tener el investigador en el radar estos tres elementos. ¿Son los únicos? No, pero digamos que son los prioritarios. Otra cosa que debe hacer el investigador que desea, digamos, que orientar su investigación a los ODS desde el principio es integrar. Digamos que integrar implica interdisciplinariedad, es decir, combinar, ya lo decíamos al inicio, combinar distintas disciplinas, porque estamos hablando de problemas complejos, problemas que requieren atención en el ámbito social, en el ámbito posiblemente económico y seguramente tienen alguna repercusión en el ámbito ecológico. Por tanto, debe ser interdisciplinar el equipo que el investigador considere para abordar o para alinear su investigación con los ODS. Debe trabajar en colaboración porque en el mundo hay muchos investigando en torno a los problemas globales. Entonces, sería interesante que el investigador establezca relaciones con grupos de investigadores. Esto ya lo hacemos los investigadores en otras áreas del saber, o sea que acá reviste una importancia, no digamos que mayor, pero sí de atención. Otra cosa que se sugiere es que la metodología que utilice sea mixta. ¿Por qué mixta? Bueno, porque el investigador pudiera concentrarse en una metodología que le permita obtener datos. Es verdad. Puede concentrarse en una investigación que le permita obtener, digamos, el elemento humano de la realidad. Pero si el investigador hace que la investigación sea mixta, va a tener no solamente los datos, sino cómo estos datos están siendo influidos y a su vez influyen al elemento social y cómo influyen a la realidad. ¿Okay? O sea que se sugiere que también las metodologías de investigación se integren. Repito, lo que estamos haciendo aquí es un ejercicio para trabajar con el documento SD Compass que está diseñado para la empresa, ¿ok? Para los que están llegando tarde o para los que se perdieron un poquito en la explicación. Luego, este último paso, digamos que los investigadores lo tienen muy claro, porque los investigadores, tanto los Nobel como los investigadores que son que ya tienen experiencia en investigación, saben que deben publicar. Entonces, acá se debe hacer un reporte y un comunicado, es decir, difundir todos los hallazgos que se tengan en torno a la investigación y esta difusión, ya ustedes lo saben, tiene que ser publicaciones científicas, puede ser en conferencias o comunicaciones públicas. Ahora surge la pregunta. Y si ya estoy investigando, ¿cómo oriento la investigación o cómo alineo mi investigación a los ODS? Esto tiene varias respuestas y va a depender de algunos factores. Vamos a ver algunos de ellos. Debes estar pendiente del requerimiento de la unidad de descripción, es decir, si
tú perteneces o el investigador pertenece a una universidad, si pertenece a la empresa, obviamente tiene que responder a los requerimientos de la empresa. Pero si pertenece a la universidad, a un instituto, centro o núcleo de investigación, o cualquier otro, digamos, cualquier otra unidad que investigue, debe responder a los requerimientos de su unidad. Yo traje algunos requerimientos, evidentemente no tengo no he abarcado el espectro de requerimientos, pero algunos de los requerimientos, digamos que de los que yo he tenido información son los siguientes. Hay unidades que solicitan que esté declarado en la justificación que la investigación está alineándose con los ODS. ¿Qué busca la unidad o centro de investigación o universidad que solicita esto? Busca que digas cuál es la relevancia que tiene tu investigación en torno, o cuál es el aporte que tiene tu investigación al logro de los objetivos de desarrollo sostenible, y que esboces, grosso modo, cómo lo estás haciendo, ¿no? Aquí digamos que este requerimiento es declaratorio. Ahí no te van a pedir que lo midas, ¿ok? O que lo reportes. Luego, hay organizaciones que piden una alineación. ¿Cómo la piden? Te preguntan qué relación tienen tus objetivos de manera directa o indirecta con los ODS. Aquí también es más o menos declarativo, porque los investigadores lo que hacen es identificar los ODS que pueden estar involucrados con su investigación de manera directa o indirecta, y cómo pueden contribuir a alcanzar, digamos que, algunas de las metas de estos objetivos. Tampoco te piden la evaluación a ti, no te la deberían pedir. Luego, ¿cuándo sí te van a pedir la evaluación? Es decir, te van a pedir que utilices algún indicador y que además plantees la metodología para el logro, y que reportes además unos insumos asociados al logro que estás diciendo al que estás apuntando. Entonces, cuando te piden que dentro de la investigación tú tengas un objetivo que digamos que esté orientado al logro o al aporte o a aportar o a lograr algún insumo que aporta a su vez a la Agenda 2030. Allí tú sí tienes que reportar en la metodología cómo lo vas a hacer, y deberías tener unos indicadores asociados a ese objetivo. Porque ¿qué te va a permitir el indicador? Medir cuál fue tu impacto, ¿ok? En torno a lo que dijiste que querías lograrlo, como dijiste que ibas a lograrlo, como dijiste que ibas a impactar. Bueno, hasta aquí llega mi aporte para ustedes. Estoy abierta a las preguntas que tengan a bien hacer en torno, por supuesto, a esta conversación de cuán importantes son los ODS para las investigaciones y cómo se pueden alinear o desde el principio producir investigaciones en torno a los ODS. Mildred, no sé si tienes alguna pregunta por allí, o si las personas que están compartiendo con nosotros tienen alguna pregunta. Sí, ahorita no tenemos preguntas, pero entonces vamos a aprovechar, primero darte las gracias, que qué interesante tema, ¿no? Vamos a abrir entonces el ciclo de preguntas. Pueden, el que desee, levantar la mano o dejarla por el chat o el cajón de preguntas. Y mientras esto sucede, vamos a darle la palabra a la profesora María Elena Villegas. Tengo en la lista entonces a aquello que va a hacer una pregunta. Vamos primero a la profesora María Elena y después le doy el espacio a Keila. Adelante, profesor. Bueno, Car, queremos agradecer que hayas puesto este tema sobre la mesa y que hayas hecho este ejercicio de reflexión y de invitación también a cómo conectar
el tomar en consideración estos objetivos de desarrollo sostenible planteados a nivel global cuando hacemos actividades de investigación, que es una de las funciones fundamentales en la universidad. El posgrado, ¿verdad? Una de sus aportes son las investigaciones, sea cualquiera de sus niveles de grado, y es muy interesante que podamos, los que estamos investigando, reflexionar y ver las vinculaciones y dejarlo plasmado en nuestros documentos, de nuestros informes de investigación, para poder evidenciar los aportes que estamos haciendo, sea de manera directa, indirecta, pero bueno, estos objetivos están planteados a nivel global, son temas que ocupan a la agenda del mundo, de los países, y bueno, me parece muy interesante el hecho que nos hayas planteado esta temática y lo que nos estás proponiendo. Quería comentar que la Universidad Católica Andrés Bello también está interesada en fortalecer la evidencia del trabajo de investigación y bueno, también de extensión que pueda estar relacionado con los ODS, los aportes a los ODS y bueno, estamos buscando la manera de cómo hacerlo y tú nos estás abriendo algunas propuestas, algunos caminos y nos parece fundamental lo que nos acabas de proponer. Vamos a dejar que... Yo quería acotar algo, Marilene, y es que acá en la universidad también tenemos, digamos que, formaciones que estamos ahorita en plan piloto y la estamos ejecutando para los investigadores. Esto es como un abreboca de qué puede ser el investigador, pero hay una formación dirigida a cómo hacerlo, es decir, cómo instrumentar el ODS en la investigación, y ahí tenemos unos ejercicios que el investigador, digamos, puede realizar para ir aprendiendo cómo involucrar los ODS con su investigación. Bien, muy bien, Car, gracias. Vamos a dejarle la palabra a Mildred para que nos presente las preguntas o los participantes las hagan. Muchísimas gracias. Continuamos. Sí, tenemos tres participaciones. Vamos con la primera. La profesora Robimar da las gracias por la presentación y pregunta, ¿los centros, núcleos de investigación, dónde reportan los ODS que hayan declarado las investigaciones? ¿Me repites la pregunta? ¿Estamos hablando de acá de la universidad? No, la profe, ella es de la UPEL y ahorita se encuentra en Alemania. Los centros y núcleos de investigación, ¿dónde reportan los ODS que hayan declarado en las investigaciones? Es decir, si alguien en su investigación declaró que desarrolló 2 ODS, ¿dónde lo pueden declarar? A ver, yo decía que hay núcleos, centros, universidades que dentro de sus políticas ya están solicitando la incorporación de los ODS. Si este es el caso, la universidad, el núcleo de investigación, el instituto de investigación, debe tener la política para ese reporte. ¿Okay? Si dentro de tu núcleo de investigación o en tu centro de investigación, instituto de investigación, no existe la política, obviamente no es el investigador el que decide dónde lo va a reportar. Si lo va a reportar como un elemento, y también tiene que ver con que si el investigador está buscando un financiamiento o si el investigador sencillamente quiere alinear su investigación de una vez porque sabe que es un campo en crecimiento, ¿no? Entonces ya el investigador decidiría dónde lo va a reportar, si lo va a reportar en la justificación, va a crear un objetivo para medir ese logro o sencillamente va a alinear de una manera declaratoria, para tener como un plus en su investigación, si está aportando de manera directa o indirecta a los objetivos de desarrollo sostenible. Pero en el caso de que este investigador esté en un núcleo de investigación y este núcleo se lo solicite, es el núcleo que norma dónde debe aparecer el reporte de los ODS. No sé si respondí a la pregunta.
Sí. Elba Montilla pregunta, tengo una intención investigativa que abarca la calidad educativa y las tecnologías digitales, es decir, 2 ODS. ¿Puedo adaptarlas? Y de ser así, ¿cuáles son los organismos locales donde podríamos acudir para el financiamiento? No escucho muy bien la pregunta, Mildred, pero entiendo que tiene 2 ODS. Ajá. Y Calidad está educativa y las tecnologías alineando su digitales. investigación con 2 ODS. Ujú. ¿Ok? Y quiere saber dónde acudir para el financiamiento. Exacto. Ajá. Mira, depende de dónde te encuentres, ¿ok? Si esta alineación de los ODS apunta a una política pública, yo te sugeriría que acudieras a las instancias, digamos, locales, donde directamente este ODS vaya a impactar, ¿sí? Y solicitar el financiamiento allí. Antes de continuar con esto, quiero decir, 196 países en el mundo se comprometieron a cumplir con la Agenda 2030. Esto quiere decir que los estados tienen políticas dirigidas al cumplimiento de la agenda. Ahora bien, dentro de los estados hay organismos que financian estos proyectos. Tendría que buscar específicamente en el sitio donde se encuentra el organismo que se encarga de financiar. Por ejemplo, acá en Venezuela, acá en nuestra amada Caracas, hay alcaldías que trabajan para el logro de los ODS. Si tienen o no financiamiento, tendría que ir a preguntar. Ahorita tengo entendido que en el Ministerio de Ciencia y Tecnología FONACYT está financiando algunos proyectos que estén alineados con cambio climático, que es uno de los está, digamos, que íntimamente relacionado con uno de los ODS, educación de calidad, es decir, un organismo en específico, lo que te mostré allí, que son los internacionales, pero los organismos locales hay que buscarlos porque, así como decirte, tal organismo está financiando específicamente un ODS en particular, no tengo el dato. No sé. Para complementar, es bueno estar atento a la agenda de los organismos internacionales. También está la CAF, la Corporación Andina de Fomento, el Banco Interamericano de Desarrollo. Ellos suelen hacer llamados para proyectos de investigación o proyectos de intervención en distintas áreas. Entonces es importante estar atento y se puede participar en esas aperturas de concursos o aperturas de financiamiento que ellos abren. Entonces es cuestión de ir llevando como la línea, verificar las líneas de investigación y de acción que tienen todos estos organismos que puedan estar relacionados con los trabajos que nosotros estamos haciendo o que nos proponemos realizar en investigación. Gracias, Carla. Así es. Sí. Tenemos otra pregunta. El profesor Juan José Waldo nos dice, ¿puedes darnos un ejemplo acerca de cómo ha conectado tus investigaciones con los ODS? Sí, ¿cómo está, profe? Sí, recientemente nosotros teníamos que medir en una investigación cómo estábamos impactando en una comunidad vulnerable de Caracas, en la igualdad de género, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue crear unos indicadores que nos permitieran medir un antes y un después del proyecto en la comunidad, cómo había cambiado ese indicador. También estuvimos midiendo cómo impactaban nuestras iniciativas de extensión social en los ODS que nosotros habíamos declarado. Digamos que tenemos iniciativas como el liderazgo ambiental comunitario, tenemos iniciativas como reconocimiento de elementos naturales urbanos, iniciativas como UCAP Recicla en Comunidades y infraestructura, que es una iniciativa que busca ayudar a las comunidades en la infraestructura, con la infraestructura y el riesgo. Nosotros declaramos unos ODS para cada uno de esas iniciativas de extensión. Y luego nos pedían que
aparte de declarar el ODS, declaráramos las metas a las que estábamos apuntando con cada una de las iniciativas para el periodo. Posteriormente nos pidieron que evaluáramos el impacto de esas iniciativas en esa meta que nosotros nos habíamos propuesto, ¿no? Por ejemplo, una de las metas decía disminuir el riesgo en las comunidades cercanas a cuerpos de agua, ¿no? Entonces luego del proyecto medíamos cómo había disminuido el riesgo en la percepción social, cómo había disminuido el riesgo en la parte física y teníamos unos indicadores para medir eso, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Siempre que se tenga que reflejar el logro, ¿verdad? Se va a reflejar con un indicador que nos permita evidenciar cuál ha sido el cambio y cuál es el aporte en la meta específica en la que nosotros declaramos. Porque no es solamente declarar el ODS, digamos, yo nada más no voy a decir, estoy apuntando al ODS hambre cero, o agua y saneamiento. No, nada más no voy a declarar el ODS, sino que además tengo que revisar cuáles son las metas y declarar cuáles son las metas a las que yo voy a apuntar, de ese ODS. Si es posible, revisar los indicadores de esa meta, porque los ODS no solamente tienen las metas, sino que también tienen los indicadores. Ahora, los indicadores ni las metas son inamovibles. Lo que quiere decir es, ¿qué quiere decir esto? Que cuando hay una meta, yo esa meta la puedo adaptar a mi proyecto. Y el indicador lo puedo adaptar a mi proyecto y así poder reflejar el logro. No sé si le respondí la pregunta, profe. Gracias. La profe Ada nos dice, saludos, excelente disertación. Actualmente trabajo con esta temática orientada al enfoque que promueve el abordaje del desarrollo sostenible desde la primera infancia. Me gustaría saber si conoce investigaciones culminadas o en proyectos orientadas en este sentido. Es decir, los ODS hacia la primera infancia. A ver, no conozco investigadores que estén trabajando en esa línea de acción, pero como reviso regularmente la página de ODS de la Agenda 2030, allí aparecen investigaciones culminadas en ese sentido. Y además aparecen materiales novedosos, creativos, para trabajar ODS con niños. Así que a mí me parecería interesantísimo que si no lo ha revisado, si lo revisó, bueno, ya sabe de qué estoy hablando, y si no lo ha revisado, que lo revise, porque hay investigaciones culminadas en el mundo. Mi invitación es a que cuando usted culmine su investigación, procure enviarla, para que también primero tenga un aporte, y luego los investigadores que están en ese campo del saber, pues se nutran también de las investigaciones que estamos haciendo acá en torno a ODS y niños. Pero no tengo información de ningunos investigadores que estén, por lo menos en el país, trabajando directamente con los niños o con el desarrollo sostenible para niños. Qué bueno. Aunque es una iniciativa hermosa. La felicito. Sí, bien interesante. Tengo dos preguntas de Keiber, a quien conoces muy bien. Primero, las investigaciones orientadas a los ODS abarcan cualquier área del aprendizaje. Gracias, Keiber. Qué pregunta tan interesante. Porque es una pregunta, María Elena lo sabe, luego puedes complementar, María Elena, porque sabes de qué voy a hablar. Es una pregunta que nos hacen mucho los investigadores. Digamos que los investigadores, dependiendo de la disciplina en la que se encuentren, no se retratan mucho con los ODS, si tienen en el radar que los ODS solo buscan beneficiar el área ambiental y específicamente el área ecológica. Porque hay una percepción de que si yo trabajo con sustentabilidad o trabajo con ODS, específicamente estoy trabajando con algo que tiene que ver con sembrar arbolitos. Y entonces a veces no me encuentro en orientar mi investigación
a los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, de allí la importancia de esa pregunta. Sí, digamos que esto no lo decimos a voz popular a todos los investigadores porque se asustan, pero sí, yo diría que los ODS son tan amplios que son pocas las investigaciones que no encuentran resonancia en ellos. Entonces, sí, cualquier especialidad puede alinearse con los ODS. De eso se trata nuestro curso, no es que le esté haciendo cuña, pero de eso se trata el curso, de decirte cómo te puedes retratar allí, aunque en un primer momento no lo veas. Gracias, Kevin. Chévere, No sé por la si otra quieres pregunta que tenía. complementar porque digamos que es una pregunta que nos atañe. Sí, Edgar Herrera me indica que es docente investigador y que está trabajando su tesis doctoral en energía solar. Pregunta si es conveniente tomar en cuenta los ODS. ¿Cómo se llama el investigador? Edgar Herrera. Edgar, sí. La respuesta es sí. 100% sí. Tu tesis está muy alineada con ciudades sostenibles, está muy alineada con tecnología, está muy alineada con el ODS que, digamos que se orienta a todo, a resguardar toda la parte ecológica del planeta. Sí, estás alineado como con 3 o 4 ODS. Y dependiendo de cómo estés enfocando tu investigación, no sé qué tan importante sea el aporte, pero dependiendo de cómo lo estés orientando y el beneficio social me imagino que es enorme. Entonces también podrías ubicar un ODS dentro de la gama social que también esté alineado con tu investigación. Claro, si ya la investigación está andando, aquí lo que puedes hacer es alinear, como decía yo. Ya no vas a crear un objetivo para medir, pero sí puedes alinear con los ODS y luego reportar, ¿sí? No medido, pero sí declarado, ¿no? Si aportas de manera directa o indirecta y con... Basándome, Kat, en esa respuesta que le das a Edgar, una pregunta. Uno pues se está iniciando en esto de los ODS para empezarlos a reportar. ¿En qué parte del documento tú consideras que se debe reportar? Yo decía al inicio que depende de lo que quieras hacer. Si lo que quieres hacer es tener una incidencia directa, digamos que tu investigación aporte a la agenda de manera directa y ya verificaste la meta y dentro de la meta la pudiste, digamos que adaptar a tu investigación y los indicadores que aparecen en esa meta, tú puedes diseñar indicadores que satisfagan el logro de la meta. Yo te diría que los objetivos. Ahora, si lo que quieres es que tu investigación reporte la relevancia que tiene para la Agenda 2030, pero de manera declarativa, pues puedes colocarlo en la justificación y luego reportarlo en tu conclusión. Sí, porque ahí no estás midiendo, siempre que no estés midiendo o que no estés, como digamos, no tengas un resultado del impacto, pues no lo puedes reportar en la parte neurálgica de la investigación, pero sí lo puedes declarar, ¿ok? Que es lo que exigen algunas universidades ahorita, que declares cómo tus objetivos impactan directa o indirectamente a los ODS, pero no te dicen, esa universidad no te dice que tienes que tener unos logros asociados a. Hay otras universidades, ahorita recientemente en una reunión con la red de universidades de AUJAR, en Colombia, hay una universidad que tiene todo un recorrido académico de los ODS, entonces ellos sí piden que en las investigaciones de sus estudiantes de pregrado y posgrado se diga cómo estás, con qué estás aportando al logro de la agenda, pero es que ellos tienen un trabajo prácticamente desde la implicación en el currículum y
y trabaja con los muchachos desde que los muchachos entran a la universidad y por supuesto cuando salen tiene que decir cómo desde su disciplina ellos con su investigación están aportando al logro de la gente. Y por supuesto tienen que reportarlo como un hallazgo medible, pues, con datos en el caso de que sea cuantitativo y con evidencias en el caso de que sea cualitativo y si es mixto, pues de ambas maneras. Importante, gracias. Keiber también te pregunta, su investigación está en curso y está alineada con el objetivo 4, pero no de forma directa. Aún así forma parte de una investigación conforme a lo que orientan las organizaciones internacionales. Gracias, Keiber, por la pregunta. Sí, su investigación está alineada con el objetivo 4, educación de calidad, pero no lo estás midiendo, ¿no? Es decir, tú no estás midiendo cómo tu investigación está impactando para que la educación en el ámbito en el que estás investigando mejore, ¿ok? Entonces, ¿por qué no estás midiendo eso? Bueno, porque no tienes digamos que volvemos con los indicadores que te digan que con tu investigación tú estás haciendo un cambio en la calidad de la educación en ese sistema que estás investigando. Entonces, ahí es solo declarativo. Si lo quisiera declarar, lo pudieras hacer. En la justificación pudieras decir cómo eso que tú haces aporta al logro del objetivo 4 y cuáles son las metas con las que tú te retrasas, lo puedes decir tranquilamente ahí de manera declarada. Sí, claro que sí. Perfecto. Yo me imagino, Car, que cuando uno hace su investigación, uno busca los indicadores de lo que se propone cada ODS, su meta, y de acuerdo a eso, uno va verificando si nuestra investigación está alineada con ese ODS. Pero también uno podría acudir a un experto, como por ejemplo tu persona, para que le diga a uno si realmente sí responde a ese tipo de ODS que uno en su momento cree que ves así. Sí. ¿Tú lo recomendarías? No, fíjate, esto está en constante evolución. Yo, por ejemplo, sugiero los dos documentos que mencioné, porque uno te dice cómo alinear y otro te dice cómo medir. Por supuesto, en la empresa, cuando ustedes ven esos documentos están diseñados para la empresa mide qué es lo que está haciendo. Y en tema de proceso, la empresa tiene que decir cómo sus procesos están ayudando a solucionar los problemas globales, o por lo menos mitigando su acción para no incrementar esos problemas globales. Y la empresa tiene que reportar. De ahí que la empresa, por ejemplo, en el SDG Impact, te dice cómo tú puedes crear los indicadores. Pero yo le sugiero a la gente, mira, si los ODS de una vez tienen los indicadores asociados a cada meta, lo que tienes que hacer es una adaptación de ese indicador que aparece allí a lo que tú quieres hacer, porque eso es totalmente flexible, tanto las metas como los indicadores son flexibles. Eso no es una camisa de fuerza, que lo que dice allí es lo que yo tengo que hacer. De hecho, para los profes que estén por aquí, para los profes, en cómo dar incluso su materia, hay un documento que nace casi que con la agenda, que tiene todas las competencias. En el objetivo 1 tiene las competencias que usted puede lograr con su clase en ese objetivo. Fíjate que ya no es la meta, sino que una vez te dice cuáles son las competencias que puedes lograr. Entonces, Mildred, para responder a tu pregunta, sí, lo puedes hacer de las dos formas. Tú metiéndote en la meta, leyendo las metas y viendo cuál te sirve, y buscando a una persona que ya lo haya hecho para que te oriente un poco cómo hacerlo. Ahora, aquí no hay recetas, ¿ok? Nada de lo que yo dije aquí pretende ser una receta, ¿ok? Este es un conocimiento en evolución y siempre hay formas novedosas de hacer las cosas. La invitación es a que comiencen. Es todo. Gracias. No sé si la profe María Elena, ya para ir finalizando, tiene algún comentario que realizar.
No, destacar lo que acaba de decir Car, de la creatividad, la innovación y buscar esos documentos de los ODS con sus metas y sus indicadores. Que hay documentos que tienen las metas y hay documentos con indicadores, lo que ella está señalando. Entonces es como internarnos en esos objetivos de desarrollo sostenible que pudieran estar vinculados, analizar, ver la interacción que podemos tener con ese material y buscar cómo aplicar y cómo sustentar nuestra investigación. O sea, estoy repitiendo lo que Car dijo, pero como que quede claro que es posible y que hay material para hacerlo. Entonces, invitarlos a buscar. Cada ODS tiene definidas unas metas y luego eso puede estar trabajado en otros documentos donde aparezcan indicadores, etcétera. Eso es Bien importante eso que dice María Elena. Cuando uno se interna en el mundo de los ODS, quiero que no entren en angustia. Hay muchísimos documentos creados por las distintas organizaciones internacionales, pero todos buscan presentar la agenda de una manera más novedosa. Pero es la misma agenda, no se preocupen, cualquier documento que ustedes consigan que tengan los 17 objetivos, las metas y los indicadores es el mismo. Lo que pasa es que su presentación depende del organismo que lo crea, pero no se angustien, el que encuentre que tenga los 17 objetivos, las metas y los indicadores, ese es. Entonces, entender que las metas son flexibles, que ellas están ahí para guiar, ¿ok? Pero que tú las puedes amoldar y que el indicador también lo puedes amoldar, ¿ok? Lo que decía María Elena también es importantísimo. Hay organizaciones que ya tienen ejercicios de cómo se hace eso, ¿ok? Así que no tengan ningún temor en revisar. Incluso hay documentos por cada ODS. Suponte que tú quieres un ODS en específico, el documento para ese ODS existe. Perfecto. Bueno, Carla, aparte de las preguntas tan importantes que te hicieron, también hubo muchas felicitaciones. Te agradecen esta temática tan interesante. Ciertamente, uno quisiera pasar todo el día preguntándote. No te vamos a descansar. Pero agradecidas de verdad, porque a veces creemos que nuestras investigaciones forman parte de un momento y dentro de nuestro contexto donde se lleve a cabo, pero fíjate que con los ODS vemos que puede tener una pertenencia social importante. Así es. Voy a cerrar con un cuento. Este cuento llegó a mí en un curso de otra índole, ¿ok? Pero me parece perfecto para cerrar esta conversación. Fíjense, vamos a ver si me permite esto. Ajá, aquí está. Les leo. Una vez, una señora paseando por la ciudad se encuentra con 3 obreros que están trabajando en una construcción. Le pregunta al primer obrero qué está haciendo y el obrero le responde: estoy poniendo ladrillos, después le echo mezcla y coloco otros ladrillos encima. Dice el primer obrero. La misma pregunta se la repite al segundo obrero. Estoy construyendo una pared, le responde este. Es la sencilla respuesta del segundo obrero. Pero el tercer constructor se hincha de orgullo cuando la señora le hace la misma pregunta y responde: estoy construyendo una catedral. ¿Qué es lo importante de este cuento? Porque yo soy franca. El proceso es importante. La catedral no se puede construir si no hay un ladrillo primero o si esos ladrillos no se unen para construir una pared. Lo que quiero decir es que la investigación, sea cual sea, es importante porque su aporte es importante. Pero qué interesante sería que no solamente viéramos ese ladrillo que está poniendo mi investigación o la pared que está construyendo, sino que viéramos a futuro cómo nosotros podemos aportar a problemas globales, a problemas que aquejan a la humanidad desde nuestro ladrillo. Muchísimas gracias. Excelente, Carla. Un broche de oro. Bueno, agradecerle a todos los presentes su participación
Y bueno, invitarlos para un próximo webinar que está haciendo el posgrado en educación y las maestrías de especialización en procesos de aprendizaje y la maestría en gerencia educativa, aportando su granito de arena. Los invitamos, pues bueno, que también los posgrados de la UCAP, actualmente estamos en preinscripción, entonces bueno, valga la cuña hoy. Agradecidos a todos. Yo también quiero poner una cuña aquí, voy a poner que estamos a la orden en la Dirección de Sustentabilidad Ambiental. Exacto. Con la cuña. Trabajando en equipo. Bueno, agradecidos a todos. Que tengan todos buenas tardes. Así es, muchísimas gracias. Que tengan una excelente tarde.